sobre diezmo y por qué diezmo. Hablo de esto basado en el último tindel de lo que es Mateo capítulo 6, cuando ores, cuando ayunes y cuando des. No dice cuando diezme, dice cuando des. Y la Biblia habla de tres dar: diezmos, ofrenda y la ofrenda de sacrificio. Son tres dar que la Biblia habla: diezmos, ofrenda y sacrificio, ofrenda de sacrificio. Las tres están en la Biblia y habla de los tres dar, y de eso vamos a hablar, de tres dar: diezmo, ofrenda y ofrenda de sacrificio. Hemos estado orando y ayunando por 21 días. No hemos negado algo. Unos se negaron a la carne, otros se negaron a la carne y al café, otros se negaron al pan, otros a la tortilla. No hemos negado algo y le damos gracias a Dios por ello. Fue 21 días. Esto es una práctica que quizás lo vamos a hacer más. Hablaba con un hermano de la iglesia y me decía: pastor, me siento fortalecido, creo que tenemos que hacerlo esto más seguido, y yo estoy de acuerdo con él. Si hay algo, que vivimos un tiempo muy oscuro y necesitamos estar fortalecidos espiritualmente, creyéndole a Dios, porque las cosas de afuera se quieren interponer en nuestra vida, y si no tenemos cuidado, no estamos fuertes para resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Yo creo que quizás cada otro mes aproximadamente podamos hacer quizás 3 días, 4 días de ayuno y oración para fortalecer y mantenernos en el medio de la voluntad de Dios. Amén. Se levantan enemigos contra nuestras vidas, contra la iglesia, y nosotros somos una iglesia que guerreamos, amén, que peleamos por las bendiciones, amén. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de la maldad en los lugares celestiales. O cuando ayunamos, estamos siguiendo el campo del enemigo a traer y a liberar lo que es de nosotros, donde estamos abriendo espacio en un mundo de oscuridad. Eso es algo que vamos a hacer. Y aunque el tema del dinero es un tema que voy a tocar en el mes de mayo, todo el mes de mayo vamos a hablar sobre el dinero. La Biblia tiene mucho que decir, y la Biblia, el dinero dice mucho de nosotros mismos. La manera que usted se gana el dinero, gasta o invierte el dinero, y la manera que usted disfruta o no disfruta el dinero, dice mucho de su vida espiritual y de mi vida espiritual. Alguien dice: follow the money, sigue el dinero. ¿Dónde está el problema? Bueno, es sencillo: follow the money, sigue el dinero, y ahí vas a llegar a la raíz del problema. La Biblia dice mucho sobre el tema. Hoy lo voy a tocar desde el punto de vista de que hemos estado orando, hemos estado ayunando, y Dios nos llama para completar la bendición, y ese cordel de 3 que no se rompe, Dios nos llama a dar. Eso Dios nos lo llama. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías 3, 6 al 12. Y le doy gracias a Dios y gloria a Dios que nuestros hijos están haciendo la diferencia. 2,000 platos de comida más que se envían a Haití, y le damos gloria a Dios por ello. Estoy muy contento por ello. Gracias. Ahora dice versículos 6 y 7 de Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Él no cambia. Por eso, hijos de transformación, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habréis apartado de mis leyes y no las guardéis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es como que lo firma él. Todas las naciones os dirán, todos los vecinos y amigos os dirán: bienaventurados, transformación, porque seréis
tierra deseable. Aleluya, yo lo creo, seremos tierra. Nuestra iglesia será un lugar deseable que la gente va a querer venir y ser parte de. Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Déjenme agarrar el agua. Comienza diciendo en los versículos que Él es Jehová y que Él no cambia. En el versículo 6. Y dice esto por lo que va a decir luego, ¿verdad? Y nos dice una advertencia que no hemos sido consumidos, porque Él es el mismo Dios que es misericordioso y amoroso. Otra manera, ya su ira lo hubiese desconocido. Y nos llama a volvernos a Él, a volvernos a guardar sus leyes, sus preceptos. Dice el versículo 7, volveos a mí. Y Él dice, si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Y luego me dijiste, ¿en qué no hemos de volver? Y dice el versículo 8, robará el hombre a Dios. Robará el hombre a Dios. La pregunta es, ¿podrá alguien robar a Dios? ¿Podrá alguien robar a Dios? Incluso ellos mismos se dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo yo puedo robar a Dios? ¿Será que tiene bolsillos? ¿Será que tiene una cuenta de banco? Y ya me la sé yo. ¿Cómo yo puedo robar a un ser espiritual? ¿Cómo le puedo quitar yo algo a un ser espiritual? ¿O será que yo me eché un viajecito allá al tercer cielo y me traje un bloquecito de la calle 15? Dice que son de oro. ¿O será que el ángel vino y me visitó y le robé algo? Y mientras tanto que estaba platicando le volé la cartera. ¿Cómo yo le robo a Dios? ¿Cómo le podemos robar a Dios? Si Dios es un ser espiritual. ¿Es que acaso Dios tiene dinero para yo robarle? Sería como decir, le estoy robando el asfalto a Dios. Me dirá, amigo, ¿qué quieres? Si las calles están hechas de esto, de oro. Llévate todo lo que tú quieras para construir. Entonces, ¿cómo podemos robarle a Dios? Incluso estas personas, el pueblo de Dios se decía, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo se puede robar un Dios espiritual? ¿Cómo se puede robar un ser espiritual? La respuesta de Dios es realmente algo que me llevó a mí a entender que muchas veces, cuántas veces, yo lo hice, hablé de este pasaje de una manera errónea. Porque hace años atrás, cuando yo lo leí, y dice, ¿y en qué te hemos robado? El versículo 8, y Él dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y yo hace años dije yo, es cierto, yo he robado a Dios en sus diezmos, aunque es que acaso Dios tiene bolsillos para robarle. Pero luego cuando dijo diezmos y ofrenda, dije yo, bueno, un momento aquí, Señor. Los diezmos a ti te pertenecen, esos tuyos son. El libro de Deuteronomio, como el libro de Números, lo dice, que eso a ti te pertenece, eso tuyo es. Ok, Señor, por ahí quizá yo me lo encaleté y no entiendo todo, Señor, pero quizá yo me lo quedé por ahí, Señor. Pero ¿cómo que la ofrenda, Señor? La ofrenda no le pertenece a Dios. No le pertenece a Dios. Eso es una ofrenda de que si usted quiere dárselo. Pero Él no está culpando aquí. Escuche muy bien. La acusación contra nosotros es que nos robamos los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo me puede culpar a mí Dios de robarme la ofrenda si no le pertenece a Él? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué dice que le robé el diezmo y la ofrenda? Porque hay otro principio, hermano. Hay otra verdad en esto. La verdad de este versículo es que le hemos robado a Dios la oportunidad de que Dios nos bendiga. La oportunidad, el derecho de que Dios nos bendiga. Espiritualmente, cuando usted diezma y cuando usted ofrenda, usted le está dando un derecho a Dios sobre sus finanzas. Que de otra manera Dios dice, quiero ayudarte, pero se retiene Dios de darte la bendición y hacer algo por ti, porque no tiene el derecho para hacerlo. Y el derecho se lo damos cuando confiamos en Dios y traemos al alfolí el diezmo y la ofrenda, que cuando no lo hacemos, le robamos a Dios la oportunidad
de bendecir nuestras vidas, iglesia. Eso es lo que le estamos robando a Dios. Dios no necesita nuestro dinero para soportar la obra, su iglesia. Dios no necesita. El mecanismo de traer diezmo y ofrenda a la iglesia no es porque la iglesia de Dios, porque no es la iglesia del pastor Omar de ninguna manera. Si usted una vez dice, me escucha diciendo esa tontería, por favor, corríjame, porque no es mi iglesia. Somos hermanos en Cristo Jesús. Yo tengo una tarea y usted tiene otra. El mecanismo de traer el diezmo y la ofrenda no es para que la iglesia marche. No. Para eso Dios manda pajarrascos y nos trae carne, si carne es lo que necesitamos. O para eso Dios abre un río en el desierto de una piedra, si lo que necesitamos es agua. O para eso Dios puede hacer llover maná para darnos de comer. O puede hacer que nuestro calzado y nuestra ropa no se gaste mientras caminamos en el desierto. El diezmo y la ofrenda no es para sostener a la iglesia. Eso no son buenas noticias. Ya veo que son buenísimos. Amén. No es para sostener a la iglesia, hermanos. Dios es más que soberano para sostener a su amada iglesia. Más que suficiente Dios. ¿Sabe usted que somos la esposa, la novia, la futura esposa, que el Cordero se va a casar con, que vamos a casarnos con Él? Él nos cuida de todo. El diezmo y la ofrenda se establecen como un medio para bendecirnos. Un medio para bendecirnos. Es la puerta entre lo divino y lo terrenal. Es el derecho de que lo divino intervenga en lo terrenal. ¿Escuchó eso? Es el derecho. Denle el derecho, por favor, a su Dios de interceder en sus finanzas. Denle el derecho a que Dios pueda venir y hacer algo. Y dice, Pastor Omar, ¿de dónde usted saca esta cosa? ¿Por qué? ¿De dónde lo saco? Porque Él dice que Él mismo, el versículo 11, va a reprender por vosotros al devorador y no, para que no destruya el fruto de vuestra tierra y nuestra tierra no esté estéril. Él lo va a hacer. No yo, no el ungido aquel o el ungido aquel otro. No, Él mismo. Como resultado de que le damos el derecho a Dios de entrar en nuestra finanza y hacer lo que Él quiere y reprender, Él mismo lo va a reprender. Y no solo eso, sino todas aquellas lombrices que hacen que el campo sea estéril, Dios mismo se va a encargar de matarlas para la honra y la gloria de Jesucristo. Hermanos, Dios no inventó el diezmo y la ofrenda para sostener su obra. Él lo estableció, el diezmo, la ofrenda y la ofrenda sacrificial como un medio para bendecirnos. Amén. Cuando diezmamos y ofrendamos, lo que le estamos dando a Dios es el derecho de bendecirnos y protegernos, conforme el versículo 11, que Él reprenderá al devorador de vuestras vidas. Él mismo lo reprenderá y no os destruirá del fruto de la tierra, y vuestra vida en el campo será estéril. Jehová de los ejércitos. Y mire que Él lo firma diciendo, dice Jehová de los ejércitos, que Él mismo va a reprender al devorador. Pero cuando nosotros le damos el derecho a Dios de entrar en nuestras finanzas. De otra manera, Él simplemente se va a quedar como se ha quedado en la vida de muchos. Hermano, el diezmar, el ofrendar y el dar ofrenda de sacrificio es un principio y no una ley. Hay una diferencia, principios y leyes. Un ejemplo de un principio, ¿cuál es? Cásate, pero cásate con una mujer que sea de la luz y no de la tiniebla. Esto. No te dice, cásate con la chaparra, o cásate con la flaca, o cásate con la de allá. No te dice nada. No te dice si es blanca, morena, morada, azul. No, cásate con la que tú quieras. Pero ¿cuál es el principio? Que sea una hija de Dios.
Y si es hombre, que sea un hombre de Dios. Es todo. No te da otra cosa, es un principio. No te dice, lo único que no te da ningún otro requisito, nada más que sea hija de Dios. Porque ¿qué relación tiene la oscuridad con la luz? Dice el Señor. Bueno, el diezmo, la ofrenda y la ofrenda sacrificial no es una ley, es un principio. Ya no diezmamos por ley, sino por fe. Estamos bajo un pacto de gracia en Cristo Jesús, quien cumplió toda la ley por nosotros para hacernos libres de toda condenación de la ley. Él ya la cumplió toda. Él ya se hizo pobre por mí. Él ya llevó mi pobreza, mi escasez, mi enfermedad, mi tristeza, mi debilidad. Él la llevó en la cruz del Calvario. Ahora yo declaro lo que Él conquistó por tu vida y por mi vida, hermano. Y Él ya se hizo pobre en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, que si nosotros deseamos echar mano de sus principios y hacerlo trabajar para nuestro bien, es otra cosa. En Romanos capítulo 3, versículo 31, dice, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, no la invalidamos, la confirmamos. ¿O será que ya por la fe ya ya la ley no tiene ninguna parte ni suerte en nuestra vida? Dice, en ninguna manera, sino vamos a confirmar la ley. Vamos a confirmar esa ley que es un principio para nuestra vida. ¿Qué vamos a confirmar? Que cuando usted empieza a dar, ofrendar y ofrendar sacrificialmente, que son en muy pocas ocasiones, vamos a confirmar que Dios reprenderá al devorador de nosotros y que nosotros vamos a ver la cosecha para la gloria de Dios. No es cuestión de ley. La primera persona que diezmó fue Abraham. Eso está en el Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Él va a una guerra, libera a su sobrino, se trae todo el botequín y le sale un hombre que se llama, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba aquel sacerdote? Me quise recordar, dice. Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin. Es una teofonía, se llama. Hablando de nuestro Señor Jesús. ¿De dónde saca usted que es una teofonía, Pastor Omar? En Hebreos capítulo 7, versículo 4. Habla que no tiene ni principio ni fin. No tiene ni comienzo ni final. Era rey y era sacerdote. Solo Cristo Jesús es rey y sacerdote a la misma vez. Aleluya. Y dice que Abraham venía con el botequín, se paró, comió pan y vino, hablando de, tuvo comunión. Santa Cena, comunión. Le dio pan y vino, tuvo comunión. Y luego de eso viene Abraham. No había ley, no había nada escrito en ningún lugar. Saca el 10% y se lo da. Aquí está. Esta historia se conoce otra vez en Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 10, pero versículo 4 específicamente, donde dice que Abraham, sin saber quién era, dio por primera vez un diezmo. No por ley, porque no es ley, es principio, hermano. Es por principio. Ahora la pregunta es, ¿por qué 10? ¿Por qué no 7? A mí me gusta 7, el número de la perfección sería perfecto, ¿verdad? Lo que ustedes... ¿Por qué no? Alguien dijo, bueno, a mí me gusta el 5, Pastor Omar. Ya si batallo con el 10, ¿qué hablamos del 20? Si no damos el 10, si ahorita damos por el 4 y 3 más o menos, ¿no? Y ahí a pura pena. ¿Por qué el 10? Todo tiene su propósito en la Biblia. Todo. Yo no tengo tiempo para exponérselo, pero si usted estudia su palabra de Dios se dará cuenta que aún el arca del pacto 3x3x3x3x5 tiene su propósito. ¿Por qué 3? Todo en la Biblia tiene un propósito. El tilde de una letra de la I, el puntito de la arriba se llama un tilde. Esa tiene su propósito, dice la palabra de Dios. ¿Por qué 10? Porque 10 significa prueba. 10 significa prueba. ¿Por qué 10%? Porque Dios nos prueba. ¿Qué nos prueba? ¿Qué está probando el Señor? ¿Qué nos prueba? Nuestro corazón.
nuestra confianza, nuestra fe. Eso es lo que está probando el Señor. El 10%. Ejemplo de esto es, ¿cuántas plagas hubieron en Egipto? 10. No, pues ya si me dicen 20, podemos empezar a diezmar 20. Entonces. 10 plagas. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántas veces Dios probó al pueblo en el desierto? 10. Sigamos con el 10. No tengan miedo aún. ¿Cuántas veces Dios probó a Jacob trabajando con Labán? 10. ¿Cuántas vírgenes habían en el Nuevo Testamento? 10. ¿Cuántos discípulos? 12, son 12. Ya me bloquearon. 10 plagas, 10 mandamientos, 10 pruebas en el desierto, 10 trabajos a Labán, 10 vírgenes, 10. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba. Cada vez que Dios nos bendice con algo, nos dice, te voy a probar para ver dónde está tu corazón. Y así como va aumentando la bendición de Dios en nuestra vida, hermano, Dios nos sigue probando con 10. Si hoy ganas lo que ganes, no sé yo, mensualmente, si hoy ganas 15,000 mensual, gloria a Dios, dice alguien. Yo creo eso. Aleluya. Son 10%. Pero si ganas 7,000, 8,000, son 10%. Y te va a probar. La pregunta es, ¿estás pasando la prueba? ¿O estás estancado en esa prueba? Y vas a pasar toda la vida en kindergarten. ¿Te vas a quedar ahí estancada? Mira, Dios no te va a obligar, Dios no me va a obligar. Lo único que el Señor hoy sí te dice esta mañana, me estás robando. Hace un tiempo atrás había una necesidad. Y yo supe la necesidad, yo hablé con mi esposa y yo dije con mi esposa, vamos a cubrir la necesidad. Era una necesidad grande, vamos a cubrir la necesidad. Y sin decirle a nadie, nosotros fuimos y cubrimos la necesidad. Se saldó, contento. Esa noche, hermanos, el Señor iba en el carro y yo iba pensando en lo que hice, en que cubrí la necesidad. Y me dice el Señor, mira Omar, bueno, así lo sentí, ¿verdad? Es como que un sentimiento que me dice, mira Omar, te quiero escupir. Y no estoy hablando del escupir bueno, del que te hace ver, no, del malo. Porque el Señor, y yo no sabía estas verdades, hermanos. Y el Señor me hacía sentir, ¿por qué diste todo? Bueno, Señor, pues, estaba la necesidad, pues, ahí tenía la plata, y ya la bendecí y ya estuvo. Y me dice, no, tú no das por necesidad. Tú das porque yo te digo que des. Bueno, Señor, te vas a poner con ese, mira, que estoy dando y todavía te pones con tu moño, Señor. Dice, me robaste. ¿Cómo que te robé, Señor? Dice, a nadie robé, Señor, tú me bendeciste y yo lo di. Me robaste. ¿Por qué? Porque había otras personas que iban a ser parte de esa bendición. Otros iban a dar quizás un poquito, otros iban a dar una cantidad, otra cantidad, pero porque yo vine y di todo, ya nadie más dio nada más. Y el Señor está en mí, me robaste. Me robaste. Hermano, no damos por necesidad, no damos porque queremos, damos porque Él ordena. Y si Dios dice 10% y te pruebo y te voy a seguir probando transformación, te voy a probar. Y te voy a aumentar y te voy a probar. Y si no das, no hay problema. No es que caigas sin ninguna maldición. Gracias a Dios que no hay. Por la camisa. Te estaba rozando con la cama. Ahí está. Y no es que no hay maldición, porque Él se hizo maldito por nosotros en un madero.
Pero sí lo que nos estamos robando es la bendición de Dios. Y la invitación de que Dios venga y multiplique lo que ha dejado en nuestras vidas. Eso sí nos estamos robando. Y eso yo doy testimonio de eso. De que yo por muchos años, iglesia, batallé al principio de mi caminar. Realmente no sabía. Nadie realmente me enseñó claramente y con claridad qué decía la Biblia. Hasta que finalmente me fueron abiertos los ojos. Y para la gloria de Dios me esfuerzo en hacerlo fielmente. Igual que a usted y yo, igual que a usted, para mí es una prueba. Especialmente cuando Dios por ahí abre la ventana de los cielos. Y tú de tanto no, Señor. No, Señor. No estás seguro que era 10, déjame leer bien, para ver si no era 5 de casualidad. Pero que es una prueba. Es una prueba. Y seguirá siendo una prueba. Es una invitación de Dios, de Él, venir y hacer algo. Es un principio. Dejar de dar para la obra de Dios mediante nuestros diezmos y ofrendas, si bien no acarrea maldición sobre nosotros, como en el Antiguo Testamento, sí traerá una pérdida de recompensa, porque es un principio. En el Nuevo Testamento nos insista a dar, pero con la actitud es más importante que el hecho. Dios mismo le dice a los fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos, Mateo 23, hipócritas, pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son cosas que deberíais haber hecho sin descuidar aquellas, el diezmo, la ofrenda. Hermano, es una cuestión de actitud de corazón. En el libro de Lucas, capítulo 21, habla de una mujer que dio 2 pennies. Cuando muchos, habían ricos, están dando mucho más que ella, mucho más que ella. Ella dio más que todos. Ahora, quiero que piense conmigo en esta historia de Lucas, porque ella da 2 pennies, mientras otros están dando mucho más que 2 pennies. Y el Señor dice, esta dio más que todo. Miren la matemática de Dios. Lucas capítulo 21, por favor. Vayan conmigo a Lucas capítulo 21. La matemática de Dios. Versículo 1 al 4. Yo sé que no lo traje ahí, disculpe. No pensé que íbamos a ir a visitarlo. Levantando los ojos, vio a los fariseos, a los ricos, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 pennies. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Escuchó eso? Porque todos ellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que sobraba, de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento. El Señor está viendo cómo la gente pasa y echa. Y hay ricos, gente que está poniendo 500, 1000, 3000, 5000 dólares. Y en eso se filtra la viuda. Y pone 2 pennies. Y dice, esta dio más que todos. ¿Cómo? ¿Cómo que dio más que todo? Dio por fe. Dio confiando. No dio conforme a lo que le sobraba. Porque no, el diezmo no es cuestión de lo que me sobra, lo doy. Para eso usted no necesita fe, para eso usted no necesita confianza, lo único que necesita es que le sobre. Pero cuando lo damos primeramente a Dios, entonces se va a requerir fe. Esta mujer, aunque físicamente dio la menos cantidad, fue la que dio más, porque dio con la fe correcta. ¡Wow! ¡Qué lección!, ¿no? Dio todo lo que ella tenía. ¿Cuál fue la actitud de esta viuda? Una de total confianza y fe y dependencia en el Señor. El acto de diezmar y ofrendar, hermanos, escúchenme muy bien. El mecanismo de hacerlo, habla de su fe y dependencia en el Señor. O la falta de fe y dependencia en Dios. El acto de hacerlo, habla eso. La Biblia va más allá, iglesia, escúchenme por favor.
que dice, si no te puedo confiar, ¿cómo te voy a confiar las otras cosas espirituales de mayor peso? Wow. ¿Cómo? Dice el Señor. Si no me confías algo físico, si yo he visto a los pajarracos y visto y Salomón con todo su billete y con todas sus grandes, no se vistió como ellos, y mira las hierbas, y si tú no puedes confiar conmigo en algo físico como esto, ¿cómo vas a confiar conmigo en lo espiritual? Las riquezas espirituales, como sanidades, dones, prodigios, milagros. ¿Cómo? Serías como un niño con una navaja. Sería peligrosísimo. Los diezmos y la ofrenda tienen sus bases bíblicas. De esto no hay duda. Aún Proverbios, el libro de los sabios, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Levítico 27:30, que dice: la 10ª parte de los productos, el 10% o el diezmo, sea de grano de los campos o fruto de los árboles, ¿a quién le pertenecen? Al Señor. Y de Él, y deben ser apartadas. Es santa para Dios. Es santa para Dios. Cuando nosotros le damos ese 10%, cuando nosotros damos como dimos ahorita, no por tristeza, sino como cuando propusimos en nuestro corazón, eso es santo para Dios. ¿Sabía usted, iglesia? Usted quizás no sabe esto, que cuando el pueblo de Dios entró a Jericó, la primera batalla, la primera conquista, ¿sabe qué hizo Dios? Escúchenme bien, porque ahí está en el libro de Jericó, de Josué. ¿Sabe qué hizo Dios? Todo el oro, la plata, todo el hierro, todo eso me pertenece a mí. ¿Y sabe qué les dijo, hermano? Escúchenme bien. Y yo sé que no es mayo, para meterme en estos líos tan profundamente. ¿Sabe qué les dijo? Cuidadito me los toca, porque serán malditos. Ese es el tiempo de Dios. Y así le dijo al pueblo: cuidadito me tocan eso. Eso es mío. Eso a mí me pertenece. ¡Wow, hermano! Es serio. Deuteronomio 14:12. ¿Qué dice Deuteronomio 14:12? Indefectiblemente, en otras palabras, por siempre y para siempre, indefectiblemente, por siempre y para siempre, diezmarás de todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Para siempre. Esta es la palabra. ¿Qué vamos a hacer? De todo el producto que rinde tu campo cada año. Es palabra de Dios, es principio de Dios. ¿Pero por qué lo quiere hacer Dios? ¿Qué será que le podemos robar? No. ¿Qué no está tratando de decir Dios? Te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Y te quiero bendecir. El diezmo en el Nuevo Testamento hay en Mateo 23:23, en Lucas 11:42, 11:11, en Hebreos, habla del diezmo en un contexto de ordenanza específica para la iglesia. Esto no infiere necesariamente que ha de abolir el Antiguo Testamento, no, lo habla de una manera, de una fidelidad a Dios y confianza en Dios y en la obra de Dios en la tierra. Cuando hablamos sobre el dinero, en sí estamos hablando de 3 cosas. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de 3 cosas. Usted la pone: valores, poder y confianza. Cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de ¿dónde están tus valores? La Biblia habla de esto, hermano. ¿Dónde está el poder? La Biblia habla de esto. ¿Dónde está tu confianza? Eso, nuestra vida, nuestra obediencia, en nosotros confiar y el hacer, habla de esto. ¿Qué yo valoro más? ¿Dónde está mi poder y dónde está mi confianza? De estas 3 cosas habla de finanzas. Y quizás por eso es que la Biblia dice tanto. La segunda causa, y muchas veces la primera causa, de acuerdo a qué estudio usted se apoya, es el divorcio. La primera o la segunda causa de divorcio en Norteamérica es el dinero. Por dinero, los divorcios se están quebrando. Es así de sencillo. Por dinero. O bien sea la abundancia o la escasez. Si usted cree que lo que necesite es más plata para que el matrimonio esté feliz, es una mentira del diablo. Más plata, ese día lo deja.
Porque ahora sí hay plata para irse para otra casa, otro hotel, es como que le dé la gana. A veces no se han dejado por la falta de plata. Señor, sácanos de esta. No, ¿cómo te saco de eso? ¿Será para que se divorcien? Quédense ahí mejor. Es serio. La segunda causa. Las mujeres son afectadas de una manera, los hombres son afectados de otra manera, pero los dos son afectados. La mujer, cuando hace falta en la casa, se siente, la perspectiva de la mujer es totalmente diferente. La mujer se siente que el hombre, disculpe, empiezo con el varón, se siente como un perdedor, como él es el culpable. Un hombre que hay escasez, su autoestima se baja y se siente como un perdedor. Para la mujer es diferente. Para la mujer, si falta dinero, se siente inestable, inseguridad y temor, de acuerdo a los psicólogos. Para esto, hermano, necesitamos conocimiento espiritual, que lo recibimos en la palabra de Dios en la iglesia, y conocimiento intelectual que se aprende afuera a cómo manejar el dinero. No es la falta de conocimiento académico o de estudio financiero que hace que las personas caigan en una crisis financiera. No, a una gente con mucho dinero están en crisis financiera y se gritan y se pelean y se quieren matar porque no hay suficiente dinero, que para otras personas sería muchísimo dinero. Pero hay ricos, muy ricos, que viven en grandes casas y manejan presupuesto de 20,000, 50,000 dólares al mes y se quieren matar unos a otros porque dicen que no tienen dinero. No es la falta, la escasez la que nos da la felicidad, es la confianza que tenemos puesta. ¿En qué está nuestra confianza? ¿En el rey de este siglo, Mamón? ¿O en nuestro Jehová, nuestro Dios, que sabe nuestras necesidades? Aún personas con títulos académicos de paz financiera y todas estas cosas todavía siguen endeudados y viven endeudados hasta las cachas, porque vivimos en una sociedad donde endeudarte es bueno, y endeudarte más, y siguen endeudando, porque es la única manera de hacerlo. Mentiras del diablo. Diezmar nos recuerda que somos mayordomos y no que no somos dueños. Y sobre todo, todos los diezmos y la ofrenda deben de ser dadas con motivos puros y con una actitud de adoración y oración y fe en Cristo Jesús. Hermano, hemos orado, hemos ayunado, no nos falta el último peldaño de dar. No hablé de la ofrenda y mucho menos de la ofrenda sacrificial, que en muy pocas ocasiones la hacen, pero cuando Dios la ordenó, es una gran bendición. Cuando hubieron partes en la palabra de Dios que Dios mandó, le pidió a su siervo un sacrificio sacrificialmente, que tuvo que dar más y mucho más allá de lo que esa persona pensaba que podía dar. Pero eso quizás lo vemos esos temas en mayo. Pero hemos orado, hemos ayunado, ahora somos probados. Somos probados. Usted decide en qué va a confiar. Usted decide, seguirá robándole la oportunidad a Dios de bendecirte y de reprender al enemigo de tu vida, de tus finanzas, de tu hogar. Es usted y yo lo decidimos. Amén. Ahí donde está, incline su rostro, por favor. Yo creo que en este momento, toma este momento, si me pones una música bien suavecita, solo el sonido. Quiero aprovechar este momento porque si usted le ha robado la oportunidad a Dios, pídale perdón. Dile, Señor, no he confiado en ti, Señor. Puedo orar, puedo servir, pero cuando se trata de mi cartera, Señor, esa la tengo cerrada, Señor. Y Señor, hoy he aprendido que tú me pruebas, Señor. Me pruebas una y otra vez, Señor. Me pruebas con poco, me pruebas con mucho, pero nos sigue. El Señor te está probando, hermano. Está viendo dónde está tu corazón, dónde está tu confianza. Está probando tu corazón, está probando tu actitud. ¿Reniegas por no tener? Quizás no tienes porque tienes esa mala actitud. ¿Reniegas porque no hay? Quizás reniegas porque no hay, porque tu confianza no es el Señor, sino el dinero, la plata. ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué te quejas? Si no confías en el Señor. El Señor te ha probado, te ha bendecido. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Hermano, yo te pido que si tú eres uno que no has confiado en el Señor, le has robado a Dios la oportunidad en tus diezmos y en tus ofrendas, hoy pídele perdón. Dile, Señor, perdóname, por favor, Dios. Yo te confieso mi falta de fe, Señor, en ti, Señor. Mi falta de fe en tu palabra, Dios. No lo que dice el pastor Omar, sino mi falta de fe en tu palabra, Dios. Perdónanos, Dios. Perdóname, Señor. Yo lo confieso, Señor, que no confío todavía totalmente 100% en ti, Señor. Confío en mis fuerzas, confío en mi dinero, confío en mis habilidades y no en ti, Señor. Y hoy te pido perdón, Señor. Por favor, perdóname, Dios. Y ayúdame, Señor, a que mi corazón, Señor, mi tesoro seas tú y no el dinero, Señor, no la falta, Señor. Y no déjame engañar, Señor, que pensando que en la abundancia del dinero está mi felicidad, Señor. No, Señor, perdóname, porque Señor, mi confianza y mi gozo y mi paz está en ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Señor, por favor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a volvernos. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Vuélvete al Señor y Él se volverá a ti. Y verás y Él mismo, no el pastor Omar, Él mismo va a reprender al devorador de tu vida. Y tu tierra va a ser fértil, hermano, hermana. Va a progresar lo que haces. Se te van a abrir las puertas, porque Dios mismo reprenderá al enemigo de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque Él mismo lo reprenderá. Hermano, necesitamos al Señor en nuestras vidas, en nuestra finanza. Él te invita, dale la autoridad, dale el permiso de entrar a tus finanzas, dale el permiso de entrar a tu trabajo. Tú vas a prosperar, pero sin el arduo trabajo, without toil, dice la palabra, que prosperaremos sin el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él ya pagó ese sacrificio por ti y por mí, hermano. Hoy confía en el Señor, dale la autoridad que venga a tu vida, a tus finanzas y te prospere. Porque Dios te llamó para prosperarte, para darte una buena vida. Que tu confianza y que tu gozo y que tu paz esté en el Señor y no en la finanza, no en la mentira del diablo. La finanza te promete, el diablo te promete paz y amor y poder, pero eso son mentiras del diablo, eso solo viene de Dios. Señor, perdónanos, Señor, por robarte la oportunidad de bendecir nuestras vidas, Señor. Andamos mendigando, Señor, como hijos de la oscuridad, Señor, porque queremos, Señor, porque no confiamos en ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo derraigo toda incredulidad de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo de incredulidad, te aparta de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te aparta de nuestras vidas, de mentira, espíritu de mentira. Te aparta de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, y hoy deseamos confiar en ti, Señor. No con nuestras fuerzas, Señor. Oh, danos la fe, Señor. Para cuando nos pruebes, Señor, podamos salir adelante con esta prueba, Señor. Oh, Señor, tú nos pruebas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias. Yo te invito a que pases aquí al frente y digas, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Si tú sabes que esta es una área que tú no puedes controlar, yo soy el primero que digo al Señor que me ayude. Yo quiero ser el primero a pasar aquí al frente y decirle, Señor, te necesito en esta área, Señor. Me ha costado confiar en ti, Señor. He venido sirviendo al rey Mamón, Señor. Pero hoy paso aquí al frente como un acto de obediencia, Señor, de necesidad. Si usted necesita a Dios en esta área en su vida, pase al frente, muéstrele, encuéntrese con Él aquí en el altar y muéstrele, dígale, Señor, aquí estoy porque te necesito, Señor. Porque se me hace difícil, Señor. Porque necesito crecer en esta área. Ven, hermano, pasa, no tengas miedo, Dios te va a honrar. Si esta es el área que tú luchas, honra a Dios. Confía en Él, pase, dile. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor, que mis hermanos y mis hermanas, Señor, han dado un paso de fe, Señor. Mostrando, Señor, que ellos no pueden, Señor. Y que
aquello te necesita, que te necesitamos, Señor. Que te necesitamos, que fallamos en esta prueba, Señor. Danos la fuerza para no fallar en esta prueba más, Señor. Sino ser hombres indudentes de confianza